Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les hablaremos sobre lo que es la electrodinámica, un tema de física moderna, y será expuesto por nosotros, Fabián Flores Víctor Emir, su servidor, y Antonio Romero Osmar. Así que comenzamos. Bueno, empezamos por la definición. ¿Qué es la electrodinámica? La electrodinámica se define como la disciplina que se dedica a analizar los fenómenos que genera la electricidad cuando está en movimiento. Estos estudios orientan a la interacción de campos magnéticos y eléctricos con cargas que se desplazan. Bueno, ahora vamos con sus características. Estas consisten en el movimiento de un flujo de cargas eléctricas que pasan de una molécula a otra, utilizando como medio de desplazamiento un material conductor, como por ejemplo un metal, para poner en movimiento las cargas eléctricas o de los electrones. Ahora les hablaré sobre lo que es la corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Dependiendo de cómo sea este movimiento, podemos distinguir entre corriente continua, que se expresa como CC, y corriente alterna, que se expresa como CA. Bueno, este tema se divide, o más bien lo conforman fundamentos o leyes. Estas cuatro leyes, más el principio de la conservación de la carga que se deriva de ellas y la ley de la fuerza de Lorentz, describen cómo interactúan las cargas eléctricas desde el punto de vista clásico, sin considerar al fotón como mediador. Si la velocidad de las partículas es cercana a la de la luz, su comportamiento se modifica y es preciso añadir a la teoría clásica unas correcciones relativas que se derivan de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, electrodinámica relativista. Bueno, uno de los primeros fundamentos de lo que es la electrodinámica es la ley de Coulomb. ¿Y qué es la ley de Coulomb? Bueno, esta nos dice que es la fuerza de atracción o de repulsión de un cuerpo. Es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, generando un campo eléctrico. La ley de Coulomb señala que la fuerza F, que son los newtons, con que dos cargas eléctricas Q y Q colombios se atraen o repelen, es proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias en metros que las separan. El segundo fundamento es la ley de Gauss. La ley de Gauss simplifica los cálculos de campo eléctrico en caso de gran simetría. El flujo neto del campo eléctrico estático a través de cualquier superficie cerrada es igual a 4pi por k veces el valor de la carga neta encerrada por dicha superficie. Por lo tanto, el flujo es independiente de la forma de la superficie. El tercer fundamento es la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice que esta establece que para cualquier trayecto de bucle encerrado, la suma de los elementos de la magnitud multiplicado por el campo magnético en la dirección de esos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en ese bucle. Y por último tenemos el cuarto fundamento, que es la ley de Faraday. Esta ley nos dice que establece que la tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. Y por último tenemos que cómo manejamos la electrodinámica en la vida cotidiana. Bueno, esta se presenta día a día y sin darnos cuenta, por lo que, por ejemplo, esto se utiliza en las brújulas, los parlantes, los timbres, las tarjetas magnéticas, los discos rígidos. Las principales aplicaciones del electromagnetismo se emplean en la electricidad, la conductividad eléctrica y superconductividad. ¿Pero dónde se utilizan los campos magnéticos? Bueno, los campos magnéticos se utilizan en toda la tecnología moderna, especialmente en la ingeniería eléctrica y electromecánica. Los campos magnéticos giratorios se utilizan tanto en los motores eléctricos como en los generadores. Bueno, y esto sería todo de mi parte. A continuación,
Mi compañero Osmar explicará su parte sobre lo que es la electrodinámica. Aplicaciones del electromagnetismo. Todos sabemos que el electromagnetismo es una de las ramas de la física clásica, que es esencial para el desarrollo de la mayoría de las tecnologías que hay hoy en día. Algunos ejemplos de ellos son los motores eléctricos, los timbres y los micrófonos, ya que esta rama estudia la electricidad y los aparatos mencionados anteriormente funcionan obviamente con la electricidad. Algunas de las contribuciones más importantes del electromagnetismo es la ayuda a la implementación de la bombilla eléctrica, siendo uno de los inventos más importantes en la historia del ser humano. La bombilla eléctrica dio un giro radical en la vida de las personas. Hizo un cambio de llevar la luz a donde antes solo se podía iluminar con el sol. Ayudó a prolongar las jornadas laborales. Por lo tanto, muchos negocios pequeños tuvieron un incremento. ¿Cómo se divide la electrodinámica? La electrodinámica se divide en electricidad, electrostática, electrodinámica, magnetismo y electromagnetismo. La electricidad estudia la carga eléctrica. La electrostática estudia la carga eléctrica, pero cuando ésta está en reposo. La electrodinámica estudia la carga eléctrica, pero cuando ésta se encuentra en movimiento. El magnetismo estudia esta propiedad de atracción que tienen los metales, en especial el hierro, níquel y el cobalto. Y el electromagnetismo es la unión de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Tipos de corrientes. Existen dos tipos de corrientes. La corriente continua. Esta corriente también se conoce como corriente directa y se caracteriza por tener la carga del voltaje constante. Puede ser de forma positiva o negativa. Este tipo de electricidad es la que se produce en la actualidad a través de paneles solares, antes de transformarse en corriente alterna para el uso en nuestras casas. Corriente alterna. Este tipo de corriente es capaz de cambiar la polaridad de su voltaje, alcanzando máximos negativos y máximos positivos, que llega a ocurrir 50 a 60 veces por segundo. A esto se le conoce como frecuencia y se mide en hercios. ¿Qué es la electrostática? La electrostática es una rama de la física. Esta estudia los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica. Es decir, es el estudio de las cargas eléctricas en reposo. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen en forma de atracciones y repulsiones en los cuerpos. Es capaz de cambiar la polaridad de su voltaje, alcanzando máximos negativos y máximos positivos, que llega a ocurrir 50 a 60 veces por segundo. A esto se le conoce como frecuencia y se mide en hercios. ¿Qué es la electrostática? La electrostática es una rama de la física. Esta estudia los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica. Es decir, es el estudio de las cargas eléctricas en reposo. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen en forma de atracciones y repulsiones en los cuerpos que los poseen. ¿Dónde se aplica la electrostática? Como su nombre lo dice, la electrostática es la electricidad, pero estática. Esta posee muchas aplicaciones. Entre las más comunes e importantes son los aparatos eléctricos, como la televisión, la computadora, los hornos de microondas, los teléfonos celulares, etc. Estos aparatos nos han dado grandes ventajas. Ahorran tiempo, trabajo o simplemente nos entretienen o facilitan la vida. Sin embargo, las ondas electromagnéticas que emiten
pueden llegar a tener efectos negativos en nuestra salud. Entre otras de sus aplicaciones, podemos mencionar la xerografía, en la que un pigmento en polvo se fija en las áreas cargadas previamente, lo que hace visible la imagen impresa. Inconscientemente, vivimos en un océano electromagnético natural. El campo eléctrico terrestre, que es debido a la naturaleza negativa de la corteza terrestre y positiva de la ionosfera. El campo geomagnético y los fenómenos ondulatorios electromagnéticos atmosféricos, como los relámpagos. Los rayos ultravioleta, los infrarrojos y la luz visible también son ondas electromagnéticas que afectan negativamente nuestra salud.